Cuando el sol se inclina hacia el oeste, el cielo se tiñe de un dorado opaco y humo violeta. Bretaña respira más profundo, el aire en las colinas se vuelve más denso, como si la propia tierra contuviera la respiración. Los viejos bosques comienzan a susurrar suave pero insistentemente. No es solo el viento, no son solo las hojas que se mecen con la brisa. Es la memoria de la tierra, de los espíritus y del propio tiempo. En el límite entre la luz del día y la oscuridad que se avecina, cuando los pájaros callan y las luciérnagas aún no despiertan, comienza el tiempo de otros sonidos. El crujido de una rama bajo la pata de un zorro, el tintinear de una cadena, en una capilla abandonada, susurros en los que el oído escucha más que sonidos y significados. Escucha la historia. En esos momentos, junto a los hogares que calientan las viviendas de musgo y los salones de piedra, renacen las palabras. Palabras en las que se funden la mentira y la verdad, el miedo y la esperanza. Hoy escucharás una de ellas, una historia que no nació en un solo día. Una historia que, tal vez, vive en cada piedra, en un charco después de la lluvia, en un callejón olvidado de Londres. La historia de un niño que no conocía su nombre hasta que el nombre mismo lo llamó. De un rey sin corona, de un guerrero sin espada, de una esperanza nacida de la oscuridad. Se hablará de él, Arturo. Pero mucho antes de que la espada brillara en la piedra bajo el sol de la mañana, mucho antes de Camelot, la mesa redonda, caballeros y canciones. La historia comienza con la visión. Profundo en el bosque, entre árboles antiguos, estaba un anciano. Lo llamaban de muchas maneras, el loco, el profeta, el ermitaño, pero se llamaba Merlín. Sus ropas eran de lana y hojas. Su mirada trascendía el tiempo. Estaba al pie de un círculo de losas de piedra con un bastón humeante en la mano, no como arma, sino como llave. A través de las grietas de las piedras, se filtraba una niebla inusual, aquella que trae imágenes. Merlín veía un trono en llamas, un niño en una gota de sangre, sangre en la tierra, viento en las banderas que llaman a la batalla. Él vio a un niño con una camisa despeinada, en cuyos ojos brillaba una estrella. Bretaña estaba desgarrada. Los reyes se levantaban y caían como hojas al viento, y la gente olvidaba la antigua fe y la conexión con la tierra. El equilibrio se mantenía por un hilo delgado que Merlín sostenía en su bastón. Sabía que había llegado el momento. El tiempo del rey, no del tirano o conquistador, sino de aquel que serviría a la tierra y la escucharía. El rey que conocerá el miedo y el dolor, pero elegirá la luz. Y entonces, en el bosque húmedo, comenzará una nueva era. Una era de esperanza y cambios que traerá ese niño con la estrella en los ojos. Sobre las cenizas del fuego, Merlín comenzó a crear. Tejía hechizos no con palabras, sino con el pensamiento, no con gestos, sino con el espíritu. Sembró la semilla de la historia en la tierra que se dormía bajo las nieblas. El rey Uther Pendragon era poderoso y su espada cantaba en baladas. Los enemigos temblaban al mencionar su nombre, pero junto con la fuerza vivía en él el silencio, como una sombra. En las largas noches de invierno, en las estancias con tapices y trofeos de batallas, escuchaba el silencio. No la voz del enemigo le inquietaba, sino el vacío y la soledad. A través de las llamas del hogar y el oro de la corona, buscaba una mirada, familiar, cálida, que no estuviera sujeta al trono. Un heredero que aceptara la carga de toda Bretaña. Su reino crecía, pero con él crecía la amenaza. Sin heredero, tras la muerte de Uther comenzaría la confusión y la guerra por el trono. Un día vio a ella, Igraine, la hermosa e inaccesible esposa del duque de Tintagel, uno de los vasallos más orgullosos de Uther. Uther no podía olvidar a Igraine ni por la mañana ni después de días. En su voz resonaba el océano, en sus movimientos el ritmo de antiguas danzas. En los ojos de Igraine había un conocimiento silencioso de algo perdido por el propio rey. Pero ella era inalcanzable, y cualquier paso hacia ella era un paso hacia la guerra. Entonces Uther llamó a Merlín y dijo, «Ayúdame». Su voz estaba llena de esperanza y ansiedad ante un futuro desconocido, como rey, como hombre. Merlín guardó silencio por un largo rato, luego dijo que esta alianza traería al mundo un gran rey. Pero exigió que le entregaran al niño, el hijo del rey. Merlín explicó, «El hijo no será tuyo, pertenecerá a Bretaña». El rey, apretando los puños, asintió en señal de acuerdo. Entonces, comenzó el misterio y la magia de Merlín. En la noche en que el cielo se partió con un trueno y las olas golpeaban las rocas, los guerreros se preparaban para la batalla en las murallas de Tintagel. Merlín cambió la apariencia del rey Uther. El rey entró al castillo no como enemigo, sino bajo la apariencia de Tintagel. Engañada por los encantos, Igraine lo dejó entrar bajo el estruendo de tormentas y el choque de espadas. Aquella noche fue concebido un niño cuyo nombre se convertiría en leyenda, Arturo. Pero Merlín recordó su condición, él no debe conocer el trono.
El poder conocido demasiado pronto convierte el corazón en piedra, dijo Merlín. Necesitaba una espada que supiera ser árbol, no piedra. Cuando Igraine dio a luz, el bebé fue sacado del palacio bajo el manto de la niebla. Fue entregado a un hombre común pero noble de espíritu. Sir Héctor. Sir Héctor era un caballero de la vieja escuela, que no se jactaba de sus rangos. Su casa era una fortaleza para aquellos que buscaban justicia y protección. Allí Arthur comenzó su vida. No sabía quién era realmente, la infancia fue humilde pero no pobre. Juegos en el barro, duelos con espadas de madera. Las lecciones de equitación, la caza y los relatos junto al fuego acompañaron su niñez. Creció fuerte, valiente y bondadoso, sin conocer su destino. Era un niño común con movimientos gráciles, voz firme y nobleza en sus actos, que no se aprende. Sir Héctor lo amaba como a un hijo, notando en él algo inexplicable. Por las noches Arthur veía sueños brillantes, como un resplandor en el bosque nocturno. En ellos había un castillo en llamas, una mujer del lago espejo con ojos llenos de olas, y una espada brillante en la roca. Junto a la espada, estaba un anciano con un bastón. Su rostro oculto por una capucha, pero su presencia se sentía hasta en la piel de gallina. Arthur despertaba con respiración pesada, y el corazón latiendo como un tambor en marcha. No entendía esas imágenes, pero sentía su importancia. No era un llamado, voz o profecía. Era sangre que recordaba el destino, una memoria más profunda que las palabras y un propósito esperando respuesta. Pasaron años, como un destello de espada en la penumbra. El rey Pendragón, gran conquistador y gobernante, cayó. Algunos hablaban del enemigo, otros de tristeza, pero no nombró heredero. Con el rey se fue la esperanza y el poder, el reino cayó en confusión, y nadie sabía quién sería el próximo gobernante, ni si podría cumplir su destino. Bretaña, antes unida por una voluntad férrea, se fracturó en partes. Señores, duques y varones con al menos un pedazo de tierra, buscaban proclamarse rey. La corona se volvió un sonido vacío. Los castillos ardían, las fortalezas eran sitiadas por vecinos. Los caminos, antes protegidos, se cubrieron de maleza y miedo. La gente temía viajar, el comercio se detuvo y la confianza desapareció entre todos. Pero entre las cenizas quedó la esperanza. Merlín observaba, sin intervenir en las disputas ni tomar partido. Él, como un antiguo roble, se mantenía firme ante el viento, viendo más que la tierra. Merlín sabía que el tiempo se acercaba. Entre las ruinas del Gran Londinium, donde los romanos vertían bronce y sangre, ordenó colocar una enorme piedra negra con una espada, como si fuera una piedra nacida. En el filo de la espada estaba grabado: «Quien me saque será el verdadero rey de Bretaña». El rumor sobre la piedra profética se extendió como una tormenta por las llanuras. Los señores enviaban a sus mejores caballeros. En armaduras con trofeos, estandartes, músicos y sacerdotes, se reunían para intentar sacar la espada de la plaza. Uno gritaba, apretando la empuñadura hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Otro rezaba de rodillas. Un tercero intentaba con ayuda de caballos. La espada permanecía inmóvil a pesar de todos los esfuerzos. Alguien invocaba a los dioses, alguien a los espíritus antiguos. Pasaron meses. El invierno dio paso a nuevos tiempos, pero la espada seguía en la piedra, esperando a su verdadero dueño. En primavera, la piedra se convirtió en lugar de peregrinación, arena y entretenimiento, pero la profecía guardaba silencio. El día del torneo en Londinium llegaron dos jinetes, Arturo y Kay, su hermano adoptivo. Llegaron no como héroes ni mensajeros del destino, sino simplemente como espectadores. Kay era orgulloso y brusco, debía participar, pero una hora antes de empezar la espada desapareció. Kay gritó: «Arturo, corre, búscame otra espada y rápido». Arturo, dócil y leal, salió a buscar a los armeros, pero todos estaban ocupados o cerrados, y entonces Arturo dobló en un callejón y salió a la plaza. Allí vio la piedra con la espada clavada. No conocía la profecía, simplemente pensó que la espada estaba libre. Arturo se acercó, puso la mano en la empuñadura, y sacó la espada sin esfuerzo. Salió de la piedra con facilidad, como una flecha del carcaj. Detrás se escuchó un grito, la gente comenzó a acercarse corriendo. Las primeras personas mostraban ira. «¿Qué estás haciendo?». Luego incredulidad, y después silencio. Todos guardaron silencio. «¿Quién eres?», le preguntaron. Arturo respondió: «Soy Arturo, hijo de Sir Héctor». La multitud murmuró. Algunos se indignaban, otros se reían. Comenzó una nueva historia, relacionada con el joven Arturo y su destino. Una coincidencia vacía. Es un truco. Simplemente llegó antes. Que lo repita. Arturo, avergonzado, volvió a insertar la espada en la piedra y, a petición de la multitud, la sacó una y otra vez. La espada obedecía solo a él. Ninguno de los caballeros, ni ningún noble lord, pudo moverla ni una pulgada más.
En el borde de la plaza estaba un hombre con una capa gris, casi fundiéndose con la multitud. No emitió ni un suspiro ni un gesto, solo sonrió en silencio. Era Merlín. Él sabía quién era ese niño, lo sabía desde aquella noche en que lo tomó de Grey. Esperaba ese día. Desde ese momento la historia cambió. Al principio con reticencia. Algunos lords no querían reconocer al muchacho campesino, pero la espada guardaba silencio ante ellos, y la gente empezaba a ver algo diferente en Arturo. Él estaba tranquilo. En sus palabras no había orgullo, pero en sus acciones había verdad. Así comenzó una nueva era. Una era no de espadas, sino de deber. La era de Camelot, la era del rey, nacido en secreto pero que trajo luz. Pasaron varias semanas desde que la espada fue extraída de la piedra. Pero el cuento, como resultó, era solo el comienzo. Mientras la gente común componía canciones sobre el joven elegido, mientras los niños dibujaban en las paredes polvorientas la figura con la espada, la verdadera Bretaña permanecía fría y desconfiada. La tierra estaba desgarrada, no. Los señores, acostumbrados a sus castillos y poder, veían en Arturo una amenaza. Lo llamaban chico, a puerta cerrada, sin reconocer su derecho ni su nombre. ¿Quién puso a Arturo en el trono? La profecía y la piedra. Algunos se reían, otros se preparaban para la guerra, armándose contra el nuevo rey. Desde las tierras del norte y Gales, llegaban noticias de levantamientos. Muchos corazones no querían aceptar a un rey que no eligieron. En cada uno de esos corazones nacía un peligro. Arturo lo entendía, pero no respondía con amenazas ni espadas. Escuchaba a Merlín. Merlín decía: la fuerza no está en las espadas, sino en quien sabe escuchar. Arturo confesó que no sabía cómo hacerlo. Aprende, camina, mira, escucha. Solo así serás rey, no por derecho, sino por esencia, aconsejaba Merlín. Arturo no se quedaba en la torre, ni daba órdenes. Montó a caballo y salió a recorrer el país. Se detenía en los pueblos, comía en la misma mesa con los campesinos, reparaba armas y ayudaba a la gente. Si no había escudero, Arturo ayudaba a las mujeres que habían perdido a sus maridos, descargaba carretas y pasaba tiempo con ermitaños. Pasaba la noche en monasterios, en lugares donde antes no había llegado ninguna comitiva real. Un señor recibía a los caballeros no en el trono sino en persona. En sus ojos no había ira sino determinación. No imponía el poder, sino que lo inspiraba. No exigía lealtad, ésta se daba por sí misma. Cada día el círculo de sus seguidores se fortalecía. El primero fue Sir Bedivere, un veterano sin mano pero con dignidad. Luego Sir Kay, hermano adoptivo, al principio celoso, luego leal. Después llegó Sir Gawain, ardiente y justo, y Sir Pellinor, cazador de monstruos. Su alianza se mantenía firme en la lealtad y el respeto mutuo. Finalmente, con un barco desde el mar, bajo un sol extraño, llegó Lancelot, el noble caballero errante. Había oído hablar del señor, y quiso verlo en persona. Lancelot se acercó a Arturo sin reverencia, pero al mirar sus ojos, él mismo se arrodilló. «No pareces un rey», dijo. «Está bien», respondió Arturo. «No quiero parecerlo, quiero ser auténtico», dijo Arturo. Merlín, viendo el momento, sacó un antiguo pergamino con la imagen de la mesa redonda. «Esto será tu símbolo», dijo Merlín. «Aquí nadie está por encima de nadie. Ni tú, ni ellos, ni siquiera yo. Eres primero entre iguales. Así comienza la Nueva Bretaña». Así apareció la mesa redonda. Fue reunida en el bosque. Símbolo de una nueva era, donde la igualdad y el honor se convirtieron en la base para todos. Los habitantes del campo bajo el dosel de viejos robles se reunieron para el primer consejo sin armas. Allí no se hablaba de conquistas, sino de justicia, no de enemigos, sino del valor de la paz. Cada caballero juraba servir al ideal, no a la obediencia ciega. Los ideales, como la luz en la cueva, se ven desde lejos, pero duelen a los ojos de quienes están acostumbrados a vivir en la sombra. En el norte se levantaba el Lord Worthing, viejo y temible. No reconoció a Arturo, y lo consideraba un impostor. Reunió un ejército para la primera batalla verdadera. La noche antes de la batalla fue fría. Los guerreros afilaban silenciosamente sus espadas y escribían cartas a sus familias. Arturo se sentó junto al fuego, solo, con las antorchas apagadas. Merlín se acercó a Arturo. «Mañana conocerás el valor de tu nombre», dijo. Arturo respondió: «No temo por mí, temo matar aquello por lo que vivo». Merlín dijo: «Tu sangre no es tu fuerza, tu verdad está aquí. Si no vacila, nadie te romperá». Ese día Arturo no ordenó atacar. Arturo salió adelante solo. Incluso aquellos que venían a matarlo lo escucharon. Hablaba de una tierra más grande que las guerras, un país donde los señores no son dueños. Hablaba de servidores, de honor, de perdón. Sus palabras eran más fuertes que la espada,
y en ellas vivía la esperanza de paz y justicia. Un nuevo mundo comenzó con una batalla que duró poco. Worthing luchó ferozmente, pero Arturo detuvo la espada y la bajó, sin rematar al enemigo. «Mata», dijo Worthing, «te ofrezco no la muerte, sino un lugar en la mesa». Worthing se inclinó, y así fue vencido el primer enemigo de la Nueva Bretaña. La victoria no se logró con fuerza sino con justicia. Arturo se convirtió no solo en rey, sino en aquel que la misma tierra esperaba con su destino y esperanza. Pasaron los años, y Camelot se alzaba sobre las tierras como un faro de esperanza. Arturo se volvía leyenda, consolidando el poder con cada victoria y ampliando la influencia con alianzas. Las fronteras de Bretaña ahora estaban delimitadas no por espadas, sino por el respeto de los aliados, pero con cada paz, Arturo sentía que se acercaba no la furia, sino una sombra misteriosa. Esa sombra no tenía rostro, no venía con espada, pero se sentía en el silencio de los bosques y en los ojos de los profetas, como una amenaza que se aproxima. Los enemigos más allá de los mares se volvían más crueles y enigmáticos. Susurraban hechizos en lugar de gritos de guerra, cambiando la naturaleza de la guerra y la amenaza. Arturo veía cómo el mundo cambiaba, y comprendía que la espada forjada por el hombre ya no sería suficiente para proteger y vencer. Merlín lo sabía antes que Arturo. Guardó silencio durante mucho tiempo, hasta que una noche, cuando el silencio de Camelot era como el aliento de una bestia, se acercó al rey. «¿Hora de dónde?», preguntó Arturo esperando una respuesta en el silencio que presagiaba nuevas pruebas y cambios en el destino de Camelot. Allí donde no hay nombres en los mapas, donde no hay gente, solo los orígenes, donde el agua sabe más que los sabios. Así comienza el camino solitario de Arturo, que revela la verdad. ¿Solo, verdad? Porque solo la soledad corta todo lo superfluo y muestra quién eres. Arturo montó su caballo y partió antes del amanecer, sin decirle a nadie, solo el viento conocía el camino. Cabalgó largo tiempo a través de valles brumosos, donde la hierba rozaba los estribos, por bosques antiguos donde los árboles susurraban en lenguas desconocidas, guiado solo por el misterio del camino. Cabalgó hacia donde no conducía ningún camino, hacia un punto donde el mundo aún no había decidido ser sueño o realidad, hacia donde están los orígenes de todo lo vivo y desconocido. Y una vez, en la penumbra matutina, llegó al lago que yacía entre las rocas, como el ojo de una bestia antigua. La niebla se arremolinaba sobre el agua, reflejando la luz, como si el sol respirara de abajo hacia arriba. El aire era denso, y en ese silencio el corazón latía como un grito. Arturo desmontó, se acercó al borde del agua, cuando de la profundidad surgió una mano, blanca, delgada, pero fuerte. En la mano había una espada. Su hoja brillaba no con luz, sino con significado. Detrás apareció una mujer, hermosa, pero no del mundo de los humanos, con un vestido de agua y cabellos de algas y luz. Sus ojos eran pozos sin fondo, en los que se hundían no respuestas, sino preguntas. Ella pronunció, «Has venido», revelando el secreto que Arturo buscaba en soledad. «No por la gloria», dijo ella. Su voz no sonaba, sino vibraba en cada brizna de hierba. Por eso merecía atención y respeto. Se acercó más. El agua no se movió ni por un instante. Arturo extendió la mano no como guerrero, sino como aprendiz. Y tomó la espada. La espada era pesada pero no en peso. Yacía en la mano como la verdad, inalcanzable pero necesaria. Su nombre es Excalibur, dijo la dama del lago. No fue creada para matar. Excalibur fue creada para dar poder a quien sabe sostenerlo sin apretarlo. Si la verdad es fuerte, siempre es afilada. Si vacila, la espada se opaca. Arturo se inclinó ante la dama del lago, sin saber si era un ritual. Simplemente sentía que así debía ser. Luego ella desapareció, como la mano, como la niebla. Arturo regresó a Camelot al atardecer. La espada estaba en el cinturón, la hoja no brillaba, pero todos los guerreros retrocedían. Los guerreros sentían la fuerza de la espada, que hablaba incluso en silencio. Merlín recibió a Arturo en silencio, solo asintió, diciendo, «Un nudo del destino se ha apretado, pero aún hay muchos hilos por delante», añadió Merlín. Aquella noche el viento en las torres se silenció. Incluso él entendía. Apareció una espada ante la cual tiembla la misma mentira. Después de regresar del lago, Arturo se volvió diferente. Hablaba poco, pero cada palabra y acción suya llevaba el peso y la sabiduría de un nuevo soberano. La palabra se volvió más importante que cualquier código de leyes. Los caballeros sentían cambios, el pueblo encontraba paz. Solo Merlín, observando al rey, conocía la soledad creciente en él. Era el rey de todo el país, pero no pertenecía a nadie. En el sur,
En las tierras de Lodegrange, había una larga disputa sobre las fronteras. Arturo decidió no enviar al ejército. Arturo fue allí personalmente. Entre jardines de cerezos y sonidos de música, vio por primera vez a ella, Ginebra, hija del rey, como la misma primavera en seda. Ella reía con sus amigas, jugaba con un halcón en la muñeca. Parecía no notar cómo el mundo a su alrededor se detenía al aparecer ella. Arturo miraba y no podía apartar la vista. Había visto a muchas mujeres, pero en Ginebra había algo diferente. Ella no fingía, simplemente era. Cuando los presentaron y ella inclinó la cabeza, Arturo olvidó las palabras por primera vez. «No pareces un rey», dijo ella directamente. «Y usted no parece la elección de nadie», respondió él. Hablaron toda la noche sobre justicia, sueños y poder sin daño. A la mañana siguiente le dijo a Merlín: «Quiero casarme. ¿Estás seguro de que elijo a una mujer y no a un símbolo? No elijo a una reina, elijo». La boda fue modesta para los estándares reales, pero todo Camelot vibraba de felicidad. Ginebra caminaba con un vestido como tejido de niebla matutina. Todos los que miraban a Ginebra creían, el rey ahora no era solo un gobernante, sino un ser humano. Los años con ella fueron un oro suave, lleno de confianza y risas. Arturo confiaba, reía y callaba con ella. Su silencio no oprimía, sino que sanaba. Ella no era una guerrera, pero mantenía el equilibrio de Camelot entre los extremos. Así nació una reina no por sangre, sino por alma. Él era rey, pero incluso los reyes con armadura no están protegidos de las heridas que brotan desde dentro. No se puede esconder de la sangre. En la sangre de Arturo vivía el enemigo más complejo, la hermana Morgana, hija de Igraine de un primer matrimonio, nacida en un castillo hace mucho tiempo incendiado. Su infancia transcurrió en salones de piedra entre mujeres que enseñaban sumisión y hombres que despreciaban la debilidad. Crecía como una enredadera en la grieta de una pared. Morgana se extendía hacia la luz, pero sus raíces estaban en la oscuridad. Su belleza era del norte, fría y atractiva, no cariñosa, sino dominante. Lo principal no estaba en la apariencia. Desde joven Morgana buscaba conocimientos que daban miedo, encontraba textos olvidados, buscaba druidas y hablaba con ellos, aprendía a bordar, escribiendo runas en seda, y al recibir espejos, los encantaba para protegerse y ocultar los secretos de su corazón y pensamientos. Merlín sentía su pulso en el aire de Camelot, advirtiendo a Arturo: «Ten cuidado con ella. En su corazón hay un viento que puede convertirse en tormenta sin calor ni cuidado». Arturo respondía: «Ella es familia. No tengo miedo cuando se trata de los cercanos». «Confundes la sangre con la verdadera cercanía». Merlín creía en la fuerza de la sangre y la confianza. Merlín decía que no todos con quienes nacemos van con nosotros hasta el final, pero Arturo era joven y creía en lo mejor, a pesar de las dudas del sabio consejero. Morgana sonreía a Arturo, decía las palabras correctas, participaba en los consejos y hacía donaciones, parecía la dama perfecta a los ojos de Camelot. Pero fuera de Camelot, Morgana construía otra cosa. En las tierras del norte reunía seguidores entre los ofendidos y aquellos que no encontraron lugar en el nuevo orden. No exigía sangre, sino ofrecía un sentido. No están obligados a inclinarse. Recuerden quiénes eran antes de que Arturo fuera todo para ustedes. Morgana no formaba un ejército, cultivaba dudas, y en el palacio comenzaron a susurrar. La gente encontraba runas bajo las piedras en la fuente y notaba sombras extrañas. Espejos que desaparecían, caballeros con formas de humo. Ocurrió algo que ni siquiera Arturo pudo entender. Merlín simplemente desapareció sin dejar rastro. No quedó carta ni señal. Se decía que Merlín estaba cansado de los mortales y se fue al fin del mundo, donde el río del tiempo se pierde en las montañas y los pájaros no cantan. Esa es la historia que se contaba en susurros. Otros hablaban de Morgana, que atrajo a Merlín con encantos, lo llamó al Valle del Eclipse, donde el día y la noche se fusionan y el tiempo se detiene. En este valle incluso el mago olvida quién fue. Morgana gobernaba en silencio, aparecía más a menudo en el trono, hablaba con los caballeros, mirando más tiempo del necesario. Ella no desafiaba, llenaba el vacío que dejó Merlín. Arturo sentía frío, pero no entendía de dónde venía. Arturo seguía siendo rey, pero cada día se volvía más solitario. Entre los caballeros no había nadie que brillara tan intensamente como Sir Lancelot. Sir Lancelot no vino por orden, sino por un sueño. Circulaban rumores sobre el joven rey que venció, no con la espada sino con la misericordia en la mesa redonda. Lancelot dejó su tierra natal, renunció a los títulos, tomó solo la armadura, la espada y un ideal. Llegó a Camelot no como un suplicante, sino como respuesta al desafío del rey. Sus ojos eran oscuros como un lago matutino, y su discurso simple y preciso. En combate luchaba rápido y exacto, como el viento, sin furia ni miedo. Todos los que vieron a Lancelot en batalla se quedaban paralizados no por miedo, sino por admiración.
Arturo lo aceptó como un hermano, valorando su habilidad y lealtad. Merlín observó a Lancelot en silencio durante mucho tiempo, luego dijo: «Eres demasiado puro, y el mundo solo ama a esos hasta cierto punto. Tu destino es complicado e impredecible». Ese mismo día, Ginebra vio a Lancelot. Ella guardó silencio, solo lo miró una vez, pero esa mirada estaba llena de profundo significado. Sus palabras traían consuelo, y el silencio tenía un peso más fuerte que cualquier orden. Arturo amaba a Ginebra profundamente, pero con moderación. Su corazón se dividía entre ella y Bretaña, no podía pertenecerle completamente siendo rey. Alan estaba cerca, demasiado cerca. Sus miradas al principio eran inocentes, luego siguieron conversaciones privadas, y finalmente, silencios en los que todo estaba dicho. Esos silencios eran largos, llenos de significado. Hablaban sin palabras, entendiéndose sin explicaciones, como guardando un secreto que no podía ser revelado. Ambos luchaban con eso. Ginebra con orgullo, Lancelot con honor. Pero los sentimientos, una vez que atraviesan la armadura, no conocen palabras de deber o prohibición. Lancelot partía en campañas por un mes y regresaba en silencio. Ginebra lo veía partir, y se iba al jardín donde nadie veía sus lágrimas. Sabían que lastimaban a Arturo, pero no eran malos, simplemente eran humanos, sujetos a las pasiones y debilidades de su corazón. Arturo sospechaba. Un rey que escucha la tierra no puede no oír la grieta en su propia casa. Él sabía, pero no preguntaba, no por miedo sino por dolor. Entendía que si decía, todo se romperá, él mismo se rompería. El silencio era su protección y su castigo. Todo esto lo veía Morgana. La sombra de Camelot, hermana de Arturo, hechicera, mujer con un alma llena de heridas y sed de destruir el mito de la bondad del rey. Ella esperaba, hasta que en el día más solemne, la fiesta del solsticio de verano, uno de los caballeros se levantó con una acusación. Un hombre con un corazón enfermo y una mente envidiosa. La multitud se quedó inmóvil. El rostro de Arturo se volvió blanco como la nieve. Ginebra guardaba silencio. Lanzarote no estaba en la ciudad en ese momento. Ginebra fue detenida no como prisionera sino como criminal. El pueblo guardaba silencio. Incluso el viento parecía haberse detenido, presintiendo el desastre. Pero al amanecer, regresó Lanzarote. Él no gritó, él no luchó ni exigió nada. Él vino por ella, no por gloria ni por justicia, sino solo por ella. La sacó de la prisión, apartó a la guardia como una tormenta de hojas, y desapareció igual de rápido. Camelot se estremeció por este acontecimiento. Algunos caballeros abandonaron Camelot. Algunos se fueron con Lanzarote, y otros simplemente desaparecieron. Los demás se quedaron, pero sus ojos perdieron la luz de antes. La confianza se fue. La integridad desapareció. La mesa redonda dejó de ser redonda. Apareció una grieta, que no la destruyó de inmediato, pero inició la cuenta regresiva. Arturo se quedó, mirando su espada, y sin saber si aún la necesitaba, cuando el corazón guardaba silencio. La destrucción no siempre llega con un grito. A veces la destrucción se desliza sigilosamente, a veces se sienta cerca, a veces lleva un rostro en el que reconoces a ti mismo. A veces susurra, ese susurro se llamaba Mordred. Mordred era hijo de Arturo, pero ese hecho nunca resonó en las salas de piedra, no se escribió en las crónicas ni se cantó en baladas. Nació en pecado en una noche distorsionada, de la cual el rey apartaba la mirada. Su madre fue Morgana, un misterio que sentían las paredes de Camelot. Mordred creció solo, no en pobreza, sino en aislamiento. Sabía que su sangre era real, y en eso estaba tanto su fuerza como su maldición. Aprendió a observar, a estudiar el mundo alrededor, ocultando sus sentimientos y secretos, sobreviviendo en la sombra de una gran historia que lo rechazaba. Cuando otros hablaban, Arturo aprendía a esperar, mientras ellos se lanzaban hacia adelante. En su alma no ardía la ira, sino reinaba un silencio peligroso, como un arco tensado. Al conocer a Mordred, Arturo intentó hacer lo correcto. Lo acercó, le dio un título y el derecho a estar cerca, diciendo, sangre es sangre. Si rechazas a la familia, te convertirás en la raíz de la guerra, decía Arturo, pero algo en Mordred no encajaba. Caminaba por salones ajenos, sonreía con mesura pero sin alma. Su voz era tranquila, pero en esa calma no había paz. No soñaba con el trono, esperaba pacientemente su momento. Camelot crujía bajo el peso del pasado. Arturo escuchaba cuando se iban los pilares, un observador tranquilo de la destrucción. Merlín no regresó. Lancelot desapareció en el exilio, perdiendo todo por lo que vivió. Ginebra se fue al monasterio, vestida de blanco, con ojos vacíos. Arturo ya no encontraba su reflejo en ella. Entonces Mordred entendió. Había llegado su hora. Reunió un ejército no como conquistador, sino como heredero. Soy hijo del rey. Si el rey no protege la corona, ¿quién sino yo? Declaraba Mordred cuando Camelot comenzó a resquebrajarse.
Algunos caballeros dudaron, otros se cansaron. Arturo quedó solo, sin justicia ni amor, sosteniendo solo una espada en sus manos. Y entonces comenzó la batalla, decisiva e inevitable, donde el destino de Camelot pendía de un hilo. El amanecer estaba brumoso en Camlan. Los sonidos de los cuernos gemían en el aire. La tierra temblaba no por pasos, sino por la premonición de los eventos venideros. Arturo se puso la vieja armadura, no la de gala, sino la que usaba en su juventud. Ya no era joven, pero ese día se volvió a sí mismo. Entre gritos, acero, sangre y polvo se encontraron. Padre e hijo, rey y destrucción. Guardaron silencio, solo cruzaron sus espadas. Excalibur y la hoja negra de Mordred chocaron. Verdad y desesperación, luz y sombra se enfrentaron en su duelo. Ambos cayeron. La espada de Mordred atravesó el pecho de Arturo, y la espada de Arturo entró en el corazón del hijo. Todo quedó en silencio tras esa batalla. Los caballeros leales recogieron al rey moribundo. No lloraron, miraban al suelo, como si en ese momento se hubieran vuelto parte de él. A Arturo lo llevaron al lago donde comenzó su leyenda. Miró el agua y susurró: todo debe volver a donde vino. Sir Bedivere, que siguió al rey hasta el final, levantó Excalibur y la lanzó al agua. El agua se estremeció. Del agua surgió una mano blanca de otra realidad. Tomó la espada y desapareció, dejando un silencio misterioso alrededor. Apareció una barca negra sin velas, deslizándose sobre el agua como sobre vidrio. En ella estaban 3 mujeres vestidas de blanco. Los rostros de las mujeres eran tranquilos y eternos. No estaban tristes, su presencia era enigmática e imperecedera. Tomaron a Arturo y lo llevaron en la niebla, a Avalon. Hasta ahora, nadie sabe si murió o no, su destino está envuelto en misterio. Unos aseguran que está muerto, otros creen que duerme y despertará cuando Gran Bretaña necesite un rey para salvar el país. Así termina esta historia, no con un rugido fuerte, sino con un susurro suave, como en la noche, donde las luces en el hogar ya se han apagado. Las espadas callaron, y en las nieblas solo se escuchan nuevamente las leyendas, que viven en la sombra y guardan antiguos secretos. Cierra los ojos y permite que este relato te lleve al sueño, a un mundo donde las leyendas no mueren, solo